Hola a todos. Hoy vamos a adentrarnos en una historia que va más allá de la fama. El brillo y los escenarios. Una historia marcada por el sacrificio, los secretos familiares y una soledad devastadora. Hablaremos del icónico Luis Miguel, el Sol de México, una de las voces más emblemáticas de la música latina, pero también uno de los personajes más enigmáticos del espectáculo reciente. Han circulado informes que aseguran que su salud está comprometida seriamente, al punto de afectar no solo su agenda de presentaciones, sino también su vida privada. Mientras algunos medios filtran datos escasos y contradictorios, los fans están conmocionados, temen lo peor. Pero ¿qué está pasando realmente con Luis Miguel? Para entenderlo debemos regresar al origen, allí donde empezó, todo en una infancia construida no sobre juegos y risas, sino sobre disciplina férrea, ambición desbordada y un control paternal sofocante. Luis Miguel nació el 19 de abril de 1970 en San Juan, Puerto Rico, hijo del cantante español Luisito Rey y de Marcela Basteri, una mujer italiana dulce y amorosa, que con el tiempo desaparecería del mapa, dejando una herida que jamás cicatrizaría. Desde muy pequeño, su padre visualizó en él la encarnación de un sueño frustrado, el de convertirse en leyenda. A los 5 años, Luis Miguel no jugaba. Ensayaba a los 7, ya cantaba profesionalmente. A los 11, lanzaba su primer álbum, Un Sol, y se convertía en un fenómeno mediático que recorría América Latina bajo luces y aplausos. Pero en casa, la realidad era otra. Luisito Rey lo controlaba todo, desde sus horarios hasta sus emociones. Ni un respiro, ni una decisión sin aprobación. La niñez quedó enterrada bajo contratos, entrevistas y giras interminables, mientras el mundo lo aclamaba como un prodigio. Él apenas entendía el precio que estaba pagando. Y luego ocurrió lo impensable. Su madre Marcela desapareció sin dejar rastro. Fue en 1986. Él tenía solo 15 años. Y esa pérdida silenciosa y nunca aclarada lo marcó para siempre. Surgieron teorías desde abandono voluntario hasta homicidio encubierto. Pero ninguna prueba concreta, solo el vacío. Un silencio atroz que Luis Miguel jamás quiso llenar públicamente. Ese mismo año, descubrió otra traición. Su padre había estado manipulando sus finanzas, desvió ingresos, hizo inversiones dudosas y dejó al joven artista sin control de su propio éxito. Fue entonces cuando tomó una de las decisiones más difíciles y valientes de su vida. Despidió a su padre, lo sacó de su carrera, lo enfrentó con el valor de quien lo había temido toda su vida y asumió él solo la responsabilidad de su destino. Tenía apenas 16 años, sin representante, sin madre, sin red de apoyo y con toda una industria esperándolo con hambre de más éxitos, y aún así lo logró. Se reinventó, se convirtió en un ícono mundial, con álbumes como Romance, donde su voz profunda interpretaba boleros clásicos con una sensibilidad y elegancia. Pocas veces vistas, vendió millones, ganó premios, se codeó con las élites del espectáculo, pero dentro de él seguía la herida abierta, una tristeza que nunca abandonó y que alimentaba una vida privada llena de contradicciones, romances fugaces, distancias emocionales y una constante necesidad de aislamiento. Con el tiempo, surgieron más sombras, episodios de agotamiento, cancelaciones abruptas, desapariciones públicas y rumores de adicciones y enfermedades. Sin confirmar, cada vez que se alejaba de los escenarios, la pregunta volvía: ¿está bien, Luis Miguel? Ahora, en plena madurez artística y personal, nuevamente su nombre aparece ligado a preocupaciones por su salud. Informes no verificados hablan de un deterioro físico notable, problemas respiratorios, complicaciones no especificadas y cancelaciones encubiertas. Nadie confirma nada, pero las señales están allí. Y una vez más el mito se enfrenta a su propia fragilidad. Un hombre que desde niño fue forzado a ser leyenda, que lo sacrificó todo por el aplauso, y que ahora lucha no contra la crítica ni la competencia, sino contra su propio cuerpo y contra el silencio que lo ha envuelto toda la vida. Luis Miguel conquistaba escenarios desde Argentina hasta Estados Unidos. Pero mientras las luces lo rodeaban, la sombra de su pasado y los estragos del presente comenzaban a cobrar factura. La industria lo exprimía exigiendo discos perfectos, shows impecables y una imagen intocable,
pero nadie imaginaba lo que realmente ocurría cuando se cerraban los telones. Su madre aún desaparecida, su padre muerto en medio de una relación tóxica, su vida amorosa convertida en carne de tabloide, y su salud cada vez más frágil a principios de los 2000, comenzó a experimentar un infierno silencioso, un zumbido constante en el oído tinnitus que lo atormentaba sin tregua. Cada nota, cada ensayo se volvía una batalla interna. La precisión que lo había convertido en leyenda, ahora era un castigo con cada canción. El margen de error se achicaba y el miedo aumentaba. El escenario dejó de ser su refugio para transformarse en una jaula de presión y autoexigencia. En 2005, una bronquitis severa lo obligó a cancelar shows en 1900, plena gira en México, y aunque logró recuperarse, los síntomas nunca desaparecieron. Su salud oscilaba entre lo manejable y lo insoportable, pero él callaba fiel a su estilo hermético. Mientras afuera el mundo hablaba de él, sin conocerlo, realmente sus romances sumaban capítulos tumultuosos. La relación con Mariah Carey, una bomba mediática, terminó sin explicaciones oficiales. Luego llegaron Daisy Fuentes, Araceli, Arámbula, con quien tuvo 2 hijos, Miguel y Daniel. Pero incluso la paternidad se convirtió en otro campo de batalla. Araceli lo acusaba de abandono. Él guardaba silencio, y la imagen del ídolo inalcanzable empezaba a mostrar grietas en 2014. Durante un concierto en México, se retiró del escenario antes de tiempo, visiblemente indispuesto, el público desconcertado, las redes estallaban, su equipo atribuía el incidente a un malestar pasajero, pero los videos mostraban otra cosa, un Luis Miguel con la voz quebrada, el rostro agotado y una mirada perdida, como si cada segundo allí fuese un suplicio. Los rumores se multiplicaron, enfermedades, adicciones, agotamiento mental, depresión, nada se confirmaba, pero todo era posible. Detrás del artista se escondía un hombre fracturado. Las demandas no tardaron en llegar. En 2015, su exrepresentante William Brockhaus lo denunció por incumplimiento contractual, exigiendo más de $1 millón. El caso escaló tanto que fue citado por el US Marshal Service en Estados Unidos, una escena impensable para quien había llenado estadios con miles de personas. Pero esa era su nueva realidad, una mezcla de glorias pasadas, problemas legales y cuentas sin saldar. Incluso siendo una estrella millonaria, Luis Miguel enfrentaba dificultades financieras que evidenciaban un desorden que iba más allá del dinero. Era emocional, era estructural, era humano. En medio del caos decidió cerrar filas, dio menos entrevistas, evitó la prensa y se rodeó solo de quienes realmente confiaba, según fuentes cercanas. Lo hacía para proteger su salud mental, para no derrumbarse por completo, porque, aunque su imagen seguía vendiendo boletos y nostalgia, por dentro se estaba desmoronando. La crítica era despiadada. Lo acusaban de no renovar su estilo, de perder la voz, de estar acabado. Pero lo que nadie sabía era que mientras hablaban, él planeaba su regreso, un renacer calculado lejos del ruido, sin escándalos, una reconstrucción en silencio durante la década del 2010. Luis Miguel enfrentaría uno de los momentos más oscuros de su carrera, pero también preparaba el terreno para demostrar que incluso un mito puede resurgir de sus cenizas, que la leyenda no está en nunca caer, sino en tener el coraje de volver a levantarse cuando todos ya te dieron por vencido. La imagen de ídolo intocable comenzaba a resquebrajarse. Cada cancelación, cada posposición, cada comunicado vago sobre problemas médicos encendía las alarmas. Los fans ya no sabían si aplaudir su persistencia o preocuparse por su salud. En 2015, durante la gira, Javier Tour canceló presentaciones en ciudades como Boston, Baltimore y Ciudad de México, alegando complicaciones de salud no especificadas, pero los videos hablaban por sí solos. Una voz debilitada, un rostro cansado, un ícono luchando contra su propio cuerpo. El tinnitus seguía ahí como un enemigo invisible desde 2005, zumbando constantemente, alterando su afinación, mermando su concentración, y lo más cruel, afectando lo único que lo definía: su voz. En 2023, una gira por Chile,
Lo llevó al límite, una fuerte gripe con fiebre. Lo obligó a ser internado y pausar los shows, aunque volvió al escenario. Días después, ese episodio dejó claro que el precio de mantenerse vigente era cada vez más alto en 2024 y 2025, más cancelaciones en ciudades como Veracruz, Querétaro, Pachuca y otras en México. La excusa era siempre la misma: problemas de salud sin aclarar, mientras la prensa sensacionalista lo señalaba como una estrella en decadencia. Luis Miguel elegía el silencio, evitaba confrontaciones públicas, reducía entrevistas y apariciones, y levantaba una muralla entre él y el mundo exterior. Era su única defensa contra un entorno que parecía no darle tregua fuera del escenario. Sus finanzas eran otra pesadilla: demandas pendientes, procesos judiciales, cuentas no saldadas. La más conocida, la de William Brockus, fue apenas la punta del iceberg. Otros acreedores empezaron a alzar la voz, exponiendo un desorden económico que contrastaba con la imagen de lujo y éxito que por años proyectó. Y mientras todo esto sucedía, su vida personal seguía desmoronándose, su relación con sus hijos, Miguel y Daniel, fruto de su romance con Araceli. Arámbula era blanco de críticas constantes. La actriz mexicana lo acusaba de ausencia de indiferencia, mientras él optaba por guardar silencio. No era la primera vez que su vida sentimental alimentaba titulares. Mariah Carey, Daisy Fuentes y otros nombres de alto perfil pasaron por su vida. Pero el final de cada historia parecía arrastrar más dolor que alegría. A todo esto se sumaba la herida más profunda: la desaparición de su madre, Marcela Basteri. Un misterio que llevaba más de 3 décadas sin resolverse. El trauma persistía, y según personas cercanas, él nunca dejó de buscar respuestas. Habría contratado investigadores privados, habría pagado informes y pistas falsas, habría llorado en silencio cada vez que un nuevo indicio lo llevaba al mismo callejón sin salida. La desesperación por cerrar ese capítulo lo acompañaba en cada tour, en cada nota cantada. Su éxito en 2017, con el álbum México, por siempre fue un respiro. Ganó un Grammy, llenó estadios y demostró que todavía podía. Pero fue un respiro, no una cura, porque el tinnitus persistía. La presión aumentaba, y su cuerpo enviaba señales que no podían ignorarse. En 2024 y 2025 nuevas cancelaciones mostraban que algo más profundo estaba pasando, y el mundo comenzaba a preguntarse cuánto más podía resistir un hombre que desde los 5 años vivía para complacer al público, un hombre que nunca tuvo infancia, que perdió a su madre de forma inexplicable, que rompió con su padre por traición financiera, que amó sin poder sostener el amor, que brilló sin poder sostenerse en la cima, que cantó para millones, pero en soledad total. Luis Miguel no es solo un cantante, es un sobreviviente, un hombre que lucha contra su historia, contra su cuerpo, contra un sistema que lo convirtió en leyenda, y luego lo devoró, mientras todos lo juzgan. Pocos se preguntan cuánta oscuridad puede cargar a alguien antes de apagarse del todo. Pero hay algo que aún brilla en medio de todo el caos: su voluntad, su resistencia, su decisión de seguir subiendo al escenario, aun cuando su voz tiemble, aun cuando el mundo lo critique, aun cuando el dolor lo alcance. Quizás porque allí en el escenario, entre aplausos y luces, es donde aún se siente vivo aunque todo lo demás se derrumbe. Luis Miguel parecía incapaz de parar, como si el escenario fuera su única medicina, su única forma de sobrevivir a un mundo que nunca le dio tregua, a un pasado que nunca cerró y a un futuro que se volvía cada vez más incierto. En 2025 el sol de México seguía brillando, pero no con la intensidad de antes, sino con una luz más tenue, más humana, más vulnerable. Los shows continuaban, pero eran interrumpidos, pospuestos, reprogramados. La lista de ciudades afectadas crecía: Europa, América Latina, Estados Unidos, todas con el mismo mensaje: problemas médicos, sin especificar. Mientras tanto, los seguidores, divididos entre la admiración y la angustia, observaban impotentes cada paso de su ídolo, el mismo que durante décadas desafió el tiempo, el dolor y las adversidades para seguir cantando como si nada lo afectara. Pero ahora las señales eran claras. El cuerpo le pasaba factura. El tinnitus no cedía, la fatiga aumentaba.
y su salud emocional oscilaba como una cuerda floja. Cada presentación era una victoria, pero también una advertencia. El mito estaba sangrando y pocos lo querían aceptar, mientras los medios buscaban escándalos y las redes sociales especulaban. Luis Miguel se refugiaba en su música, planeaba un nuevo álbum, quizás el más íntimo de su carrera, una obra que exploraría sus heridas, que pondría voz a lo que siempre ocultó, una confesión en clave musical para cerrar un ciclo de dolor, silencio y resistencia. También se hablaba de un retiro temporal, no por abandono, sino por necesidad, por supervivencia. La presión de ser eterno empezaba a pesarle como nunca antes, y por primera vez él mismo parecía dispuesto a bajar el telón para respirar, para sanar, para reencontrarse con el hombre detrás del mito. Pero, ¿sería capaz? ¿Le permitiría el mundo retirarse sin convertirlo en leyenda caída? ¿Podría encontrar paz lejos de los focos que lo vieron nacer y lo vieron romperse? El misterio sobre el futuro de Luis Miguel permanecía abierto, igual que el misterio de su madre, igual que el eco de su infancia, sacrificada, igual que el sonido constante que zumbaba en su oído, recordándole cada día que el precio de la perfección fue altísimo. Pero a pesar de todo, allí estaba aún firme, aún cantando, aún dando lo mejor de sí en cada nota, en cada gesto, en cada mirada. Una figura imponente, herida pero viva, enfrentando los fantasmas de su historia con la fuerza de quien ha tocado el cielo y también ha conocido el infierno. Luis Miguel no es solo una estrella, es un sobreviviente de sí mismo, de sus padres, de su industria, de sus propios demonios, y aunque el futuro sea incierto, aunque la voz tiemble y el cuerpo se rinda, el legado ya está escrito con luz y con sombra, con gloria y con cicatrices, con música y con silencio. Luis Miguel es la historia de un niño obligado a ser Dios, de un joven que desafió a su padre, de un hombre que canta con el alma hecha pedazos, pero que sigue de pie frente al mundo, demostrándole a todos que incluso las estrellas cuando sangran brillan más fuerte que nunca. En 2025 el escenario seguía siendo su trinchera, su refugio, su única válvula de escape. Aunque el cuerpo le rogaba una pausa, aunque la mente gritara por descanso, mientras sus fans cantaban con devoción, él se mantenía en pie. Cada verso, una batalla, cada nota, una demostración de fuerza, pero fuera del foco, las grietas se hacían más evidentes. La relación con sus hijos, Miguel y Daniel, seguía siendo distante, marcada por el silencio de Luis Miguel y las críticas públicas de Araceli Arámbula, quien lo acusaba de ausencia y frialdad. Él no respondía. Evitaba el escándalo y se aferraba a su postura reservada, como si hablar fuera a abrir heridas que nunca cicatrizaron. El misterio sobre la desaparición de su madre, Marcela Basteri, seguía pesando en su alma. Raramente lo mencionaba, pero personas cercanas aseguraban que seguía soñando con respuestas, con un cierre, con una verdad que lo liberara. Ese dolor callado, mezclado con el trauma de una infancia sin tregua, alimentaba sus crisis silenciosas, mientras el mundo celebraba sus giras, sus éxitos, sus récords. Él combatía demonios interiores que lo dejaban exhausto tras cada función. Económicamente, la situación parecía estabilizarse. Poco a poco, sus nuevas giras generaban ingresos considerables, y su equipo de gestión más profesional intentaba poner orden, pero los ecos de litigios pasados, como el de William Brockus, servían como recordatorio de un pasado desordenado y peligroso. La presión no cesaba. Mantener el estatus de ícono global era una tarea inhumana. La prensa lo exigía. Los críticos lo comparaban con su mejor versión, lo acusaban de vivir de la nostalgia, pero sus conciertos llenos hasta el último asiento decían lo contrario. Los fans aún lo amaban, aún lo necesitaban. Durante un concierto en Buenos Aires en 2025, ocurrió algo inusual. Habló con el público con la voz quebrada, los ojos brillosos, y dijo: "Ustedes me mantienen vivo". Fue un instante de humanidad pura que se volvió viral al mostrar a un Luis Miguel vulnerable, honesto, cansado de fingir perfección. Ese mismo año, los rumores sobre un nuevo álbum comenzaron a crecer. Se decía que exploraría ritmos latinos modernos mezclados con su estilo clásico,
Una apuesta arriesgada pero coherente, con alguien que nunca temió los desafíos. Mientras tanto, la lucha contra la depresión continuaba. No hablaba mucho del tema, pero amigos cercanos decían que había momentos de introspección profunda, silencios largos, días enteros de aislamiento, el peso de una carrera legendaria, de una infancia robada y de un dolor no resuelto por la pérdida de su madre, lo empujaban a una soledad crónica. Cada show era una victoria, sí, pero también una herida nueva, el tinnitus. Ese zumbido implacable seguía atormentándolo, le dificultaba afinar, le robaba concentración, lo agotaba física y emocionalmente. Había momentos en los que apenas podía sostener la entonación. Momentos donde el público aplaudía, sin notar que detrás de esa sonrisa había una lucha feroz por no derrumbarse. Planeaba el futuro con cautela, tal vez bajar el ritmo de las giras, buscar tratamientos más efectivos, o incluso probar con un nuevo proyecto creativo, algo que no implicara tanta exposición ni tanto desgaste. El equilibrio entre la pasión y la paz era el gran desafío y nadie sabía si lograría encontrarlo. Mientras tanto, el mundo observaba expectante, preguntándose si el sol de México seguiría brillando como siempre o si las sombras finalmente lo consumirían. Lo cierto era que en 2025 Luis Miguel seguía siendo un icono, sí, pero un icono humano cansado, herido, desgastado, pero firme de pie, ante miles que lo veneraban sin saber cuánto le costaba cada minuto sobre el escenario, cada paso, cada acorde, cada verso. Era una guerra silenciosa que él elegía pelear día tras día, porque quizás la música era su única forma de sentirse vivo, de sentirse libre, aunque la libertad doliera, aunque cada nota le costara un pedazo más de sí mismo. Luis Miguel seguía enfrentando las multitudes como si el escenario fuera su único refugio, aunque cada nota fuera una batalla silenciosa contra el tinnitus. Ese enemigo invisible que lo obligaba a ajustar con precisión quirúrgica su audífono, mientras su sonrisa intentaba disfrazar el malestar. Cada canción era una victoria robada al dolor. Cada presentación, un acto de resistencia, frente a un cuerpo que ya no respondía como antes. En 2025 las cancelaciones aumentaron. En ciudades como Madrid, Bogotá y otras capitales importantes, comunicados escuetos hablaban de problemas médicos, pero la verdad era más cruda. El Sol de México luchaba por mantenerse encendido bajo una tormenta de presiones físicas, emocionales y mediáticas. El recuerdo de la internación por gripe en 2023 y las múltiples cancelaciones de 2024 no hacía más que avivar la preocupación de los fans que inundaban las redes con mensajes de apoyo y súplicas para que descansara. Pero él insistía en volver como si la música fuera su oxígeno, como si el escenario fuera el único lugar donde todavía podía respirar su vida personal. Seguía marcada por el misterio y la distancia. La relación con sus hijos, Miguel y Daniel, producto de su vínculo con Araceli. Arámbula era prácticamente inexistente, y cada declaración de la actriz sobre su ausencia como padre golpeaba más fuerte que cualquier crítica musical. Él evitaba responder. Guardaba silencio, como siempre había hecho mientras el dolor de la desaparición de su madre, Marcela Basteri, continuaba siendo el nudo sin desenlace de su vida. Amigos cercanos afirmaban que aún buscaba pistas, pero sin esperanza, como si ya supiera que la verdad le estaba prohibida. Financieramente, había señales de recuperación. Las giras de 2025 generaban ingresos considerables, y su equipo de gestión renovado parecía evitar los errores del pasado. Pero los ecos de viejos litigios como el de William Brockus seguían ensombreciendo su historia. La presión de mantenerse vigente era brutal. La industria no perdona la edad. Los medios exigían nuevos éxitos y los críticos lo comparaban con artistas jóvenes mientras su voz madurada por el tiempo seguía llenando estadios enteros durante un concierto en Miami. Ese mismo año rompió el guión y con la voz entrecortada confesó: «Sin ustedes, yo no estaría aquí», un momento humano que se viralizó como prueba de que detrás del ídolo seguía existiendo un hombre golpeado pero agradecido. Luego en Sao Paulo volvió a sorprender cuando antes de cantar la media vuelta dijo: «La música me salva todos los días». Otra confesión inesperada que revelaba lo que muchos sospechaban.
Luis Miguel no cantaba por contrato, cantaba porque si dejaba de hacerlo, se desmoronaba por completo. Rumores crecientes hablaban de un nuevo álbum, una apuesta arriesgada, una mezcla de boleros con toques pop modernos que buscaba demostrar que aún tenía fuego para reinventarse y reconquistar a quienes lo daban por acabado. Tras bambalinas, la lucha contra la depresión era constante. No lo admitía abiertamente, pero su aislamiento, su mirada perdida, y así termina esta historia marcada por el éxito, el sacrificio y el silencio detrás del mito de Luis Miguel. Hay un hombre que lucha cada día por mantenerse de pie. Si te ha conmovido esta historia, no olvides seguirnos para más relatos impactantes como este.